Gracias, Daniel, por tu cariñosa presentación. Efectivamente, empiezo a ser un poco habitual ya en este auditorio, por lo que algunos de ustedes ya me conocerán. Quiero agradecer también a Paloma Málaga su cariñosa invitación a asumir esta ponencia y el trato generoso que siempre nos da a los profesores desde la gestión de actividades culturales del área de educación de esta institución. También, por supuesto, al área de pintura del siglo XIX del Museo del Prado. Agradecerle no solo la invitación, sino la exposición de Fortuny, que ya era tan necesaria en Madrid y que hoy nos reúne aquí. Y por último, y por supuesto, agradecer a todos ustedes haber renunciado a una mañana de sol en Madrid para venir a la sombra que espero de alguna manera iluminar con la pintura de Fortuny. Nada hacía presagiar que Mariano Fortuny, nacido en la ciudad de Reus en 1838, en el seno de una familia modesta y de tradición artesana, llegaría a convertirse en el pintor español más cosmopolita y de mayor renombre internacional del periodo de nuestra historia del arte, que va desde el fallecimiento de Goya hasta el triunfo definitivo del soroyismo y de la obra de Sorolla en 1900. Fortuny inició su temprana formación artística, como todos ustedes saben, en el taller de carpintería de su abuelo paterno, del que aprenderá la minuciosidad. Su abuelo, que se llamaba como él, y que habría de asumir su tutela y formación al quedar Mariano huérfano a los 14 años. Tras su paso por la Escuela Municipal de Arte de Reus, en 1853 Fortuny ingresa a la edad de 15 años en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, que era, como saben también, la institución oficial fundada a finales del siglo anterior y consagrada en esos momentos a la formación de todos los pintores, escultores y arquitectos de la ciudad, y que se ubicaba en el edificio que tienen en imagen, que habrán reconocido, que es la Lonja del Mar. Durante los 4 años que duró la estancia de Fortuny en la Escuela de la Lonja, el pintor recibió clases de 2 maestros que habrían de influir en gran medida en su producción posterior y la configuración del vocabulario artístico y plástico que todos reconocemos en el artista. El primero de estos maestros sería el pintor, ilustrador y decorador barcelonés Lluís Rigalt, profesor de perspectiva en la escuela. Debemos al magisterio de Rigalt el nacimiento en Cataluña de la estimación primera hacia el género paisajístico, un género que hasta entonces había sido muy poco cultivado y, sobre todo, muy poco valorado en España, con el antecedente en Madrid, que a todos habrá venido a la mente, de Genaro Pérez Villamil, y que tendrá un desarrollo artístico en Barcelona paralelo al que tendrá Carlos de Haes en Madrid. Pues Carlos de Haes saben que se instala definitivamente en Madrid en 1857, que son los años de Rigalt. Rigalt es el responsable en Cataluña de insuflar un aire fresco a la hasta entonces muy arcaica tradición del género del paisaje y que acabará eclosionando en la gran escuela de paisajística catalana. Las escenas pintadas por Rigalt están, como ven, plagadas de efectos lumínicos y tienen cierto aire, no están exentas de cierto aire de escenografía teatral. Quiero, por favor, si pueden, porque vamos a ver bastantes cuadros, pero si les parece, intenten recordar estos 2 conceptos aprendidos con 15 años por Fortuny, que son la teatralidad y la luz, que luego él desarrollará en los efectos lumínicos a partir de Marruecos. Fortuny heredará estas 2 grandes características de Rigalt y las va a reelaborar en una obra importante, que es la que nos reúne hoy aquí, el plafón de María Cristina de Borbón. Estos 2 ejemplos que les traigo, que están ambos en la colección del Prado, por eso los he elegido, pero también los he elegido porque están pintados, este anterior, un año antes y este segundo un año después de los 4 años que pasa, enmarcan como un paréntesis los 4 años que pasa Fortuny en el magisterio de Rigalt.
y coinciden plenamente con los años de producción más romántica de este maestro catalán, lo que explica, como ven en estas obras, la precisión minuciosa del dibujo y sobre todo el gran aire de inmensidad propio de los postulados románticos. Por esta segunda obra que tienen en imagen, Rigalt recibirá una mención de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid de 1858. Pero había un segundo maestro en la Escuela de la Lonja que dejó una impronta señera en la producción de Fortuny. Era Claudio Lorenzale, aquí autorretratado en 1843, quien se había formado en los postulados del movimiento nazareno en Roma junto a Friedrich Overbeck, y quien a su vuelta a Barcelona se va a consagrar como uno de los mayores representantes de este movimiento artístico nazareno, que reivindicaba, sin duda también lo sabrán, la vuelta romántica a los preceptos y a los temas de la Edad Media, mediante un lenguaje purista, se les conoce también como los puristas, y cuyo manifiesto en Cataluña y en parte en España, pues la gran escuela nazarena se va a situar en Cataluña, será este cuadro que tienen en imagen, que es el origen del escudo del condado de Barcelona, que se encuentra en la Academia de San Jorge. Lorenzale va a influir de muchas maneras en Fortuny. Queda patente no solo en la producción juvenil del pintor. Les he traído esta acuarela de Carlos d'Anjou, que atesora también esta institución, o la propia obra que va a presentar Mariano Fortuny para obtener la beca de Roma, la llamada Pensión de Roma, que dotaba la Diputación provincial todos los años y destinada a completar los estudios artísticos en Roma. Mariano Fortuny eligió representar un episodio de la historia medieval catalana, que es la victoria de Ramón Berenguer III, tras haber reducido una rebelión contra su autoridad en la costa de la Provenza. Como pueden apreciar, la obra no es lo mejor de Fortuny y evidencia todavía un canon excesivamente corto, aprendido de Lorenzale, y un dibujo excesivamente apretado, también herencia del pintor nazareno, que Fortuny irá superando durante los años de la experiencia romana. El impacto que le va a producir al joven pintor la llegada a la ciudad eterna en 1858 explica este autorretrato de ese año, en el que se representa a sí mismo con 20 años, de busto y girado de 3/4, vestido a la manera de un noble togado del siglo XVI. Durante su asistencia a las clases de dibujo en las academias romanas, como por ejemplo la celebérrima Academia de Chigi, son famosas la asistencia de Fortuny a las clases de la Academia Chigi, donde contrataban modelos por poco dinero. Se calcula que tardaba 3 o 4 noches en realizar cada uno de los dibujos de academia cuando estaba aprendiendo a pintar del natural, y son también ya míticas las supuestas, y todavía faltas de un estudio en profundidad, reuniones que tenían los pintores españoles que estaban becados en Roma en las tertulias del café Greco. Fortuny se va a ejercitar ahora con devoción en la práctica del dibujo del natural, del dibujo académico, pero tomado de modelos que posaban en directo, como esta bellísima academia ejecutada al carboncillo con algunos toques de clarión, que pueden ver en la primera o segunda sala, según se mire, de la exposición del Prado, y que anuncia el interés futuro. Estamos en 1859, pero anuncia el interés que ya no va a perder Fortuny por la figura humana y sobre todo por los desnudos infantiles. Este interés, no hace falta que se lo diga, va a tener su desarrollo último, el desarrollo máximo, la última plasmación plástica en el famoso desnudo en la playa de Portici,
que Portici, la localidad napolitana en la que Mariano Fortuny va a pasar su último verano en vida. Poco después fallece ya en septiembre en Roma. Ya es sabida y mítica la temprana muerte de Fortuny en 1874. No median tantos años entre esta academia y el desnudo en Portici, pero sí media toda una carrera evolutiva, plástica, de pensamiento artístico, puesto que están ante una tablita, la habrán visto, si no en la colección del museo, porque la habrán visto en la exposición. Es una tabla muy pequeña, pero de un significado grandioso, puesto que, aunque carezca de dibujo subyacente, el niño no está dibujado previamente en la tabla, consigue plasmar Fortuny con absoluta precisión la anatomía infantil y aquello que le interesaba mucho más con los años, la incidencia de la luz en el cuerpo. Es la conquista plástica por él anhelada a lo largo de su larga en pensamiento y corta en vida carrera. Pero volvamos, si me lo permiten, a la llegada de Fortuny a Roma. En la ciudad eterna va a nacer también su dominio de la acuarela, que es una técnica en la que él va a alcanzar un enorme virtuosismo, es de los mejores acuarelistas del siglo XIX español, como ya evidencia esta obra, en mi opinión maestra, denominada El Condecito, Il Contino, y fechada en Roma en 1861. Su protagonista, pueden verlo, es un estilizado joven, de elegancia quizá algo afectada, y vestido con una casaca dieciochesca, que posa ante la fuente de un jardín que es Villa Borghese. Si se fijan, no sé si se aprecia desde allí, pero tanto el agua que brota de la fuente como el claro y ya casi maduro sentido cromático del pintor, la aplicación de los brillos o la distribución de las sombras, convierten esta acuarela en una obra paradigmática de la producción juvenil romana de Fortuny. Esta obra inaugura además una temática de género que va a consagrar al pintor a nivel internacional con el triunfo último y supremo de la vicaría. Es un triunfo artístico, pero también y sobre todo es un triunfo económico, y que va a consagrar un género dentro de la pintura de género que los franceses llaman los tableautins, los cuadritos, ¿no? Los tableautins son para los franceses aquella pintura que reclamaba el código y el gusto burgués del Segundo Imperio, que había desechado la gran pintura de historia, que ya no le interesaba y que, por otro lado, ya no tenía cabida en sus residencias, y va a optar por una pintura llamada de joya, de apreciación íntima entre coleccionistas que se invitaban entre ellos para acercarse al lienzo y comprobar en unos cuadros enmarcados habitualmente en oro, como si fueran joyeros, como si fueran pequeñas joyas, escenografías teatrales, y he aquí el cambio, no de grandes episodios de la historia francesa, española o la que sea, sino de pequeñas anécdotas de la vida cotidiana, ¿no? Estos tableautins ya no quieren pintar los grandes hechos heroicos y se van a centrar, es la llamada pintura de género, heredera de los pequeños maestros holandeses. Piensan en Vermeer, gran maestro, pero que tiene su continuidad en los llamados petit maîtres holandeses, y van a valorar ahora la anécdota del pasado, no ya el hecho heroico, sino la anécdota del pasado. Bien, dentro de este género llamado de tableautin en Francia, Fortuny va a crear un subgénero, que es la pintura de anécdotas, la pequeña historia, centrada en la pequeña historia de España y además centrada en los tiempos de Goya. Por eso la historiografía ha denominado a estos cuadros pintura de casacón, puesto que en tiempos de Goya vestíanse casacones. Y el éxito supremo a nivel internacional de la pintura de casacón, del fin de la gran pintura de historia, va a ser cuando se venda la vicaría de Fortuny, primero en París y luego en Londres, y alcance el precio de remate
más alto nunca alcanzado por una pintura en el mercado internacional. Pero no vamos a tratar hoy aquí del Fortuny más comercial, del Fortuny de género, del Fortuny en gran medida dominado por su marchante Goupil, que le obliga, tras el éxito de la vicaría, a producir más géneros de casaca dieciochesca, sino vamos a tratar del Fortuny más extraño, que es el Gran Fortuny, de las grandes composiciones que luego veremos a él no le gustaban. Entramos ya en el encargo que va a recibir tras 2 años de estancia en Roma. La Diputación de Barcelona le encarga realizar el seguimiento gráfico de la Guerra de África, también llamada Primera Guerra de Marruecos, que habría de convertirse en el primer conflicto peninsular de amplia cobertura periodística y gráfica. Piensen que la Guerra de África la va a cubrir Alarcón con su famoso libro, y el gran cronista gráfico, el único pintor que se desplaza, gran pintor como tal, es Mariano Fortuny. La Guerra de África, como todos recuerdan, se inicia con una mera excusa de un problema de quitar un escudo en Ceuta, que supone la excusa para el gobierno de Isabel II de atacar a Marruecos e intentar recuperar Ceuta y tomar las plazas de Tetuán y de Tánger. Es una guerra corta, es una guerra que solo dura 6 meses, pero que se va a convertir en la gran gesta militar de todo el reinado de Isabel II. Desde el principio, la Guerra de África se va a entender como un gran motivo, un gran impulso para conseguir la anhelada unión patriótica en unos tiempos históricos difíciles para España, donde se reagrupan los esfuerzos de cara a un nuevo enemigo exterior. La Guerra de África, además, supone muchas cosas, pero supone también en gran parte una campaña de cristianización, una campaña de prestigio para Isabel II, cuyos iconógrafos, cuyos creadores de propaganda intentaron siempre asemejar a la gran Isabel la Católica, y si Isabel la Católica tuvo su conquista de América, Isabel II, en muy menor medida, encuentra en una guerra de 6 meses la gran excusa de la cristianización y del escenario idóneo, además, para que los artistas y los escritores, se escribieron infinitud de novelas, de crónicas periodísticas, de zarzuelas, pero no solo los escritores, sino que los artistas plásticos encuentran, por fin, estamos un poco antes de la eclosión de la pintura de Casacón, encuentran los últimos grandes temas para los grandes temas heroicos que España ya no encontraba en su presente. Y se tenían que remontar los pintores, evidentemente, como había hecho Fortuny con su Ramón Berenguer, a los temas del pasado, de la historia, en ese caso catalana. Los pintores de 1860 tenían que buscar en los antecedentes históricos los grandes temas de España. Ahora Isabel II les ofrece con esta Guerra de África un gran tema propagandístico de triunfo militar español. La Diputación de Barcelona comprendió muy rápido el gran efecto propagandístico que iba a tener la guerra. De hecho, jugó un papel fundamental en la contienda, porque es quien reagrupa a las tropas de voluntarios catalanes al mando del general Prim, y la institución decide encargar a Fortuny 4 grandes lienzos y 6 medianos que representen estas grandes hazañas de la Guerra de África, sobre todo aquellos episodios protagonizados por héroes
catalanes y encuentran en su gran héroe al gran vencedor de la Guerra de África, que es el general Prim. El general Prim, además, era originario de Reus, igual que Fortuny. Deciden así crear un programa iconográfico en la Diputación de Barcelona. Tienen en imagen el salón de sesiones de la Diputación, tal y como estaba. Ahora está muy cambiado, lo habrán visto en los meses últimos con frecuencia en la televisión. Es el Salón Dorado de la Generalitat Catalana, absolutamente cambiado, y ya tiene otro programa decorativo. Pero en esos momentos, en 1862, quieren hacerse la gran campaña de sus nuevos hechos bélicos que ellos están pagando y cuyas tropas de voluntarios catalanes han reclutado. Según el acuerdo, Fortuny iba a recibir 40.000 reales por estas 6 obras, y él llega a Tetuán en un vapor, en un barco. Primero va a Barcelona, se le llama cuando está en Roma, se desplaza a Barcelona para firmar el acuerdo, y de ahí toma el vapor hasta Tetuán, donde desembarca el 12 de febrero de 1860. Cuidado, esto es importante, 8 días después de que hubiera terminado la batalla. Esto es la Plaza del Serrallo en Ceuta, que para que se hagan un poco idea de la topografía, los paisajes y los campamentos y la tropa de voluntarios en el extremo inferior derecho, que va a presenciar Fortuny en Roma. Se conocen estas 2 fotografías, no sé si hay más, de los atuendos a la arabesca utilizados por Fortuny durante su presencia en Marruecos. Él realizará varios viajes. Bien. La vista de Tetuán que tiene Fortuny en 1860 es una vista despoblada, es el campo de batalla sin batalla. La batalla ha tenido lugar hace 8 días, pero él está comandado por la Diputación de Barcelona para reproducir un gran hecho heroico que físicamente no ha podido presenciar. Igualmente, a la larga, este acercamiento a lo marroquí, este nuevo contacto con la luz, con los horizontes y con el modo de sentir y vivir de Marruecos, le van a convertir en el máximo representante del orientalismo en Cataluña. Marruecos efectivamente cambia radicalmente la forma de mirar de un pintor que está formado, recuerden el autorretrato a la manera, togado a la manera de un noble del siglo XVI, que viene de los modelos de la tradición más clásica académica, que es la romana, que viene de la formación del dibujo, del natural, recuerden la Academia del Niño, o que está empezando a experimentar con los temas de la acuarela como el continuo, ¿no? Está empezando a entender que el mercado va a ir por la pintura de casacón. En ese momento su carrera se para y se le enfrenta a lo que de verdad le va a interesar, que va a ser la luz de Marruecos. Él tomará infinidad de apuntes topográficos en sus cuadernos de viajes, como esta impresionante acuarela que ha venido a la muestra, que tienen en la exposición, de marcadísima horizontalidad, y en la que se aprecian perfectamente los distintos planos del paisaje, que está realzado en parte, pero con gran acierto, con toques de gouache. Evidencia, ya esta acuarela evidencia, fíjense la diferencia con la acuarela del continuo, ¿no? Evidencia una nueva visión, una nueva mirada de tintes realistas frente a la tradición de la pintura de paisaje de nuestro país. Es un paso que va mucho más allá de Genaro Pérez Villamil, de Carlos de Haes y de su maestro Luis Rigalt. Estas topografías las recogía Fortuny como marco de las acciones bélicas. Entre ellas sobresale la famosa batalla de Tetuán,
que no se encuentra en la exposición, pero que muchos de ustedes habrán tenido ocasión de contemplar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Como saben, la batalla de Tetuán es el gran reto fallido de Fortuny, que no consigue resolverlo y no consigue terminar la obra, rompiendo así el compromiso adquirido con la Diputación, pues acaba conservando su obra inacabada, su gran fracaso, lo acaba exhibiendo como muro escenográfico al fondo de su atelier romano. Para esta obra, la batalla de Tetuán, les voy a remitir a una estupenda conferencia que pronunció donde estoy yo ahora, José Luis Díez, hace unos meses y que tienen en Internet, en la que se ahonda en profundidad sobre la gestación de este cuadro. Como se ha señalado en el catálogo de la muestra que nos ocupa, durante su segundo viaje a África, este primero de 1860, pero hace un segundo en 1862, en que ya no le interesa la guerra. Fortuny, en el segundo viaje, le va a interesar el ambiente, los tipos, las costumbres, la arquitectura típica cúbica marroquí, en definitiva, las formas, la plasmación lumínica y los efectos cromáticos. Con semejantes inquietudes artísticas, asumir un cuadro de historia contemporánea, de una batalla que no ha podido presenciar, que resulta cuanto menos ortodoxo, le obligaba además a Fortuny, en los años siguientes en que va a trabajar en la batalla de Tetuán, se veía obligado a asumir, no solo por el encargo de la Diputación, recuerden el salón, tienen a la derecha el tapiz que ocupa el lugar que debería haber ocupado la batalla de Tetuán, luego el marco físico y arquitectónico obligaba al alargamiento, pero sobre todo obligaba a este formato panorámico la lucha, la constante amenaza que estaba imponiendo en esos años ya la fotografía a la pintura. La fotografía se revela al principio para los pintores como un arma muy útil con el que poder trabajar. En vez de tomar apuntes, pueden llevar una cámara y reelaborar luego los temas en su taller, pero pronto entienden la amenaza que supone la nueva técnica, ¿no? Es una amenaza seria y que ellos saben comprender desde el principio, puesto que el pincel del pintor, solo con la diferencia del color, pero por lo demás no puede alcanzar el realismo que capta en un clic. Bueno, entonces era mucho más que un clic, los tiempos de exposición eran mucho más largos, la fotografía. Se convierte entonces en la gran competidora, eclosiona en España a raíz de la Guerra de África, de la que conocemos unos reportajes gráficos fantásticos, con lo cual Fortuny se ve obligado a competir con este inmenso panorama que es lo que la fotografía no puede hacer. Este inmenso panorama permitía además a quien lo contemplara contemplar todo el campo de batalla, pero suponía para Fortuny un reto que no consiguió superar. Este formato dificultaba enormemente la unidad de acción representada. Para Fortuny resultó especialmente arduo concentrar la acción, que se le perdía en el formato alargado. Era además un pintor que, como señala varias veces Javier Barón en el texto del catálogo, no le gustaban las escenas bélicas, no le interesa la captación de las gestas militares, y es un pintor de formato pequeño, ¿no? Ese continuo que hemos visto va a anunciar en parte la pintura de género y en parte también el desnudo en la playa de Portici de formato muy pequeño. Finalmente, el artista se rinde ante la imposibilidad de terminar su gran obra, que permanece, como hemos dicho, como fondo escenográfico de su atelier romano. Pero hubo una escena militar anterior en la que el pintor sí logró la ansiada unidad compositiva. Se trata de la batalla de Bois de Ras. A quien le interese la ejecución de esta obra, he de remitirles y recomendar la
estupenda ficha de Carlos González Navarro en el catálogo y cuyos hechos fundamentales y novedades les resumo, si me permiten. El combate de Wad-Ras se había librado en el valle homónimo el 23 de marzo de 1860 y es una de las dos únicas batallas que Fortuny pudo físicamente presenciar durante su estancia en Marruecos. Él elige plasmar el momento más heroico del enfrentamiento, en que las tropas del general Echagüe, obligadas a replegarse por un grupo de jinetes marroquíes, se ven sostenidas gracias a la intervención de un batallón de voluntarios de la Diputación de Barcelona bajo el mando del general Fort, que tras una caída del caballo sigue luchando en pie con una pistola y aguanta la carga de la caballería árabe. A pesar de los numerosísimos apuntes que Fortuny tomó de la batalla, elabora esta composición que creemos un boceto, puesto que, aunque es muy grande, está elaborado sobre papel, ya en su taller romano, tras un viaje que él realiza a París para buscar inspiración en Versalles, en la gran pintura de historia, en obras como las de Horace Vernet, ¿no?, que tienen en Versalles. La solución plástica que él finalmente le da a este episodio bélico, cuya intención, como hemos visto, era claramente propagandística de los logros de la Diputación, lo resuelve con un vocabulario muy moderno, extremadamente realista, de pincelada muy vibrante y de gran libertad matérica. Es uno de los cuadros más libres de Fortuny, que va a suponer además, frente al fracaso, se había rendido ante la batalla de Tetuán, va a suponer, decía, uno de los mayores logros del pintor, que consigue aquí la ansiada unidad de acción tan importante en las grandes composiciones de historia y un movimiento muy acentuado por la marcada diagonal de la nube. En definitiva, una impresión de veracidad y de dinamismo que se le habían resistido en la otra obra. La contemplación directa de Marruecos había supuesto ya para el pintor el descubrimiento de una luz que seguirá anhelando a lo largo de su carrera, de un exotismo y de unos tipos que le llevarán a interesarse en los años siguientes por motivos hasta la fecha que él no había asumido y que pueden ustedes, deleitándose, paseando por las siguientes salas que siguen a la de la batalla de Wad-Ras en la exposición, ir viendo la producción de Fortuny, los intereses, la fantasía árabe, etcétera, de Fortuny en esos años. Si les parece, dejamos aquí a Fortuny en este punto de su evolución artística, dado que la batalla de Wad-Ras supone, en mi opinión, uno de los antecedentes más evidentes de la obra que solo 5 años más tarde le van a encargar la reina María Cristina de Borbón y su segundo esposo, y que nos reúne hoy aquí. Como es sabido, María Cristina de Borbón dos Sicilias, que había nacido en Palermo, ahora me van a permitir, no les he explicado la estructura de la conferencia, lo he olvidado, discúlpenme, la he estructurado del modo que sigue. Quería presentarles el momento en el que Fortuny llega a ejecutar el plafón, por qué ha llegado a ejecutar el plafón. El segundo capítulo es quién lo encarga, María Cristina de Borbón, y por último, pero más breve, el plafón en sí. Bien, María Cristina de Borbón había nacido en Palermo, decía, y fue la cuarta y última esposa de Fernando VII. Será reina, pues, consorte de España tras su matrimonio celebrado en Aranjuez mediante dispensa papal, puesto que era la sobrina de Fernando VII, en diciembre de 1829. Aquí tienen el conocidísimo y espléndido retrato pintado por Vicente López como regalo de bodas al rey, y que efigia a su cuarta y última esposa, la última que le daría descendencia, aquí retratada a la edad de 24 años, luciendo un suntuoso traje azul bordado en plata y peinada a la moda llamada de las tres potencias, que es la moda de peinado de esos años, y adornando su pelo
con un tocado de brillantes que conforma una serie de flores y plumas. También hay un plumaje real de pavo, que compiten estos brillantes con los que lleva el broche con forma de cesto que luce sobre su pecho y el suntuoso cinturón. Todo ello nos habla quizá de una joven monarca, cuanto menos algo ostentosa, quizá incluso vanidosa, que va a aparecer representada también ese mismo año, paseando en la imagen de la izquierda del brazo de su tío y esposo Fernando VII por los jardines de Aranjuez. Este es un lienzo de Luis Cruz que atesora, se conserva en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Pocos meses antes del nacimiento de la infanta Isabel, y anticipándose en 6 meses a que su ansiada descendencia pudiera ser una niña, Fernando VII anuló, es sabido de todos, la ley sálica decretada por Felipe V, que impedía reinar a las mujeres, y activó la pragmática sanción de su padre Carlos IV de 1789, terminando con dicha acción, terminando en principio con las aspiraciones al trono de su hermano, que era el infante Carlos María Isidro. En el grabado de la derecha pueden ver a María Cristina con las 2 hijas nacidas de su breve unión con Fernando VII, que habría de fallecer poco después, la primogénita a la izquierda, coronada y futura Isabel II, y su hermana 15 meses menor, la infanta Luisa Fernanda, futura duquesa de Montpensier. Desde su llegada a España, María Cristina había encarnado la imagen de una princesa liberal que podía encarnar, para los defensores de la idea liberal, podía encarnar el fin del régimen absolutista que había simbolizado su marido y garantizar con su descendencia, se ponen todas las esperanzas en la cuarta y última esposa de Fernando VII, la llegada de una nueva era política que habría de concretarse en la monarquía constitucional de Isabel II. Fernando VII falleció en septiembre de 1833, asumiendo en ese mismo momento su viuda, pues así lo dictaba el testamento real, la regencia o gobierno durante la minoría de edad de Isabel II, que en ese momento solo contaba 3 años, y se convertirá así María Cristina de Borbón en la famosa reina gobernadora. La delicada situación a la que habrá de enfrentarse motivará la realización de una multitud de retratos de la joven soberana para legitimar tanto su propio estatus real como para lograr transmitir la imagen de estabilidad de una monarquía que se tambaleaba. Les he traído, a modo de curiosidad, esta escultura no muy grande, mide unos 30 centímetros de alto, pero lo que es interesante es que es de barro, que es una técnica muy poco adecuada para las efigies, muy poco habitual en las efigies reales, que se conserva en el Museo del Romanticismo y en la que una María Cristina sedente y peinada de nuevo, aquí lo ven mejor, a la moda de las 3 potencias, porta a su hija y heredera sobre las rodillas a la manera arcaizante casi de una virgen medieval sedente, como una virgen Teotocos. Sin embargo, a pesar de la proliferación y el esfuerzo constante que hará María Cristina durante toda su vida política, y veremos que después también con Fortuny, de conseguir esa imagen permanentemente elogiosa de su buen gobierno, a pesar de esta intención, es sabido enseguida que apenas 3 meses del fallecimiento del rey Fernando VII, María Cristina contrae un matrimonio secreto y morganático en la capilla real con nada menos que un sargento de su guardia de corps personal llamado Agustín Muñoz y Sánchez. Las guardias de corps era entonces, y hasta creo 1841, uno de los cuerpos al servicio de la Casa Real, que será a partir de la década de los 40 sustituido por el cuerpo de alabarderos. El hecho de casarse con un sargento expone, una vez que sabido, y aunque ellos intentaban llevar
una vida privada en la medida de lo posible en la Quinta de Vistalegre, va a exponer su vida privada a la opinión pública, que pasa a cuestionar su función de reina gobernadora y garante de los anhelos de los postulados liberales. A fin de contentarles, las primeras acciones políticas de la reina gobernadora, llevadas a cabo, ella estaba apoyada por un Consejo de Estado compuesto por 8 miembros, sus primeras acciones van a revestir un carácter marcadamente liberal, de acciones conciliatorias como la concesión de la amnistía a los exiliados políticos o la reapertura de las universidades que se habían cerrado. Todo ello no impidió, sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Carlista, iniciada inmediatamente después de la muerte de Fernando VII, cuando su hermano, el ya mencionado infante don Carlos, tras haber asumido de motu propio el título de rey de España, propicia en defensa de la causa sucesoria unos primeros enfrentamientos rebeldes. Aquí tienen el famoso retrato del famoso Carlos María Isidro de Borbón, retratado por Vicente López de manera magistral unos años antes, y él decía: propicia en nombre de la causa sucesoria que unas tropas que en principio eran rebeldes y desorganizadas fueran poco a poco organizadas militarmente por el general Zumalacárregui, que dotará de estructura militar a estos focos en inicio rebeldes para poder combatir al ejército cristino. El ejército cristino evidentemente era el partidario de Isabel II y de su madre, la reina gobernadora, que estaba integrado en sus filas por liberales y moderados. Se considera que la primera guerra carlista se divide en 3 etapas. La primera es la primera fase de la contienda, es la que lideran los pretendientes carlistas. Viene una segunda de ofensiva y una tercera de derrota. Bien, pues durante esta primera etapa de la guerra, en la que María Cristina ve sus tropas relegadas ante el avance carlista, empieza a ceder a la opinión del Partido Liberal, que reclamaba la restauración de la Constitución de Cádiz de 1812. La reina encargó entonces al presidente del Consejo de Ministros, Francisco Martínez de la Rosa, que redactara una nueva norma. El 10 de abril de 1834 se promulgó el llamado Estatuto Real, que a muchos les sonará, que era una carta otorgada cuyo fin era básicamente contentar a progresistas y moderados, superando la norma fundamental del 12. El texto establecía las funciones legislativas que la corona delegaba en las Cortes, que quedaban constituidas ahora por un sistema bicameral, pero sin plena capacidad normativa, siendo el Poder Ejecutivo delegado a su vez en el presidente del Consejo de Ministros y en el Gobierno. El Estatuto Real fue en realidad, esta es la litografía conocida a partir del acto de su firma y promulgación, pero fue en realidad un texto de aplicación muy breve, pues sería derogado tras la llamada sublevación de los sargentos en agosto del 36, dura pues 2 años y medio, y sustituido poco después por la Constitución del 37. Pero lo que es importante que recuerden, porque en breve vamos a ver el programa iconográfico que va a organizar ella en su exilio en París, continuando con su imagen propagandística, que este será uno de los 2 hechos que ella considere más relevantes de su etapa de gobernadora. Decía que tras la fase inicial de ofensiva carlista va a seguir una segunda de repliegue de las tropas que apoyaban al infante don Carlos, en la que los ejércitos isabelinos van a ir poco a poco consolidando sus posiciones en los territorios sublevados, hasta el punto de inflexión que será la batalla de Luchana, donde los carlistas prácticamente pierden ya definitivamente toda opción de victoria y se ven obligados a firmar el convenio de Vergara, que don Carlos decide no acatar, y continúa un año más luchando hasta que definitivamente es derrocado por el general Espartero en 1840, tras 7 años de contienda de primera guerra carlista.
Con lo que no cuenta María Cristina es con el alzamiento del propio general Espartero, que la va a obligar a ella y a su segundo esposo, que ya no estaba tan en la sombra, pues ya era sabido en Madrid, había sido relativamente difícil de ocultar los 8 embarazos de la reina. De hecho, el estatuto real lo firma embarazada. Decía, el propio Espartero, que ha ganado para la causa isabelina de la hija de María Cristina en la victoria en la guerra carlista, fuerza, tras el golpe, el alzamiento militar, fuerza el exilio de María Cristina y Agustín Muñoz, que se marchan a París. Antes de instalarse en París, lo harán en este primer exilio durante un breve periodo de tiempo, la pareja pasa un periodo corto de tiempo en Roma, donde también tenían un palacio y donde el Papa reconoce su matrimonio morganático. Aquí tienen 2 interesantísimos retratos de ambos en aquellos años. María Cristina ya en el exilio con un aire digamos menos suntuoso que en el retrato de Vicente López, y con un aire ya de asunción, que no asumirá del todo, de una realidad política en este bello retrato de Franz Winterhalter. Y a la derecha el segundo esposo, Agustín Muñoz, en una fotografía que atesora el Museo del Romanticismo a partir de un cuadro de Luis López Piquer, en el que aparece elegantemente vestido con levita y corbatín oscuro, sosteniendo la chistera y el guante con la mano derecha. Bajo la protección, ellos llegan a París y les va a proteger el rey Luis Felipe de Orleans. Allí van a recibir también el apoyo económico de un financiero, el conde de Luzárraga, y María Cristina durante esos años se va a dedicar con su marido, los apoyos que ostenta en París, entre ellos la ayuda inestimable del general Narváez, se va a dedicar a conspirar para derrocar al general Espartero, a quien la opinión pública ya había achacado un excesivo personalismo en sus actuaciones de gobierno. Cae Espartero, las Cortes reconocen la mayoría de edad anticipada de Isabel II, temiendo que María Cristina volviera a asumir su función de reina gobernadora. Adelantan, la mayoría de edad, como saben, porque Isabel II tenía tan solo 13 años. Jura la Constitución Isabel II de 1837 y se instala así la nueva era de cierta estabilidad en noviembre del 43. Es la llamada década moderada de Narváez, en la que el problemático y cuestionado matrimonio, que vuelve ahora del exilio, se instala en un palacete de la capital, que era el llamado Palacio de las Rejas, no por las rejas que tenían las ventanas, sino porque daba por un lado una puerta a la actual Plaza de la Marina Española y por otro a la calle de las Rejas. Les he traído un dibujo transversal muy interesante que se conserva en la Biblioteca Nacional. Y bien, decía, se instalan en este palacio en el número 4 de la calle de las Rejas. Un año más tarde, Isabel II consiente a la celebración oficial y pública del matrimonio de su madre con Agustín Muñoz. Constituye la reina Isabel II el ducado de Riansares para dotar a su padrastro o al esposo de su madre de un título nobiliario y le nombra Grande de España. El matrimonio promoverá durante los años siguientes diversos negocios lucrativos en España. Van a hacer negocios en inversiones en ferrocarril con el Marqués de Remisa, con el Marqués de Salamanca. Se dedican también al negocio de la sal y esto es en parte lo que provoca su segundo exilio, al comercio de esclavos en Cuba, que quizá explique la imagen de la derecha que todos ustedes pueden ver, sobre la que no hace falta que incida.
Estos negocios cuestionables fueron, decía, del todo lucrativos y ellos amasan una gran fortuna y un considerable patrimonio inmobiliario, pero se granjean al mismo tiempo, de nuevo y por segunda vez, el descrédito y las antipatías del pueblo español. En 1854, con motivo de la revuelta conocida como la Vicalvarada que lideró O'Donnell, el Palacio de las Rejas, que había sido hasta entonces uno de los mayores escenarios de las fiestas más suntuosas en la corte, será saqueado y luego incendiado, como ven en la imagen de prensa que se publicó y que tienen más abajo. La cuestionada pareja es nuevamente y por segunda vez y definitivamente expulsada del país. Inician entonces su segundo exilio en Francia, que ya habría de durar hasta el fallecimiento de ambos. De nuevo en París se instalan esta vez en el castillo de la Malmaison, que es un castillo que todavía se preserva y se preserva muy bien. Les recomiendo mucho la visita en la localidad a las afueras de París de Rueil-Malmaison, que es un palacio que María Cristina había adquirido en 1842 durante el primer exilio y que había sido propiedad nada menos que de Josefina Beauharnais, la mujer de Napoleón, quien residió allí hasta su muerte. Los duques de Riansares, en este segundo exilio, vuelven a habitar el Palacio de la Malmaison. Les he traído una imagen actual de la entrada principal. Van a volverlo a habitar durante los 7 primeros años del segundo exilio y en 1861 deciden venderle la propiedad a Napoleón III, que a su vez era el nieto de Josefina, y esa propiedad tenía un gran sentido dinástico para él. Se van a instalar entonces a caballo entre Londres, donde vivía una hija, el puerto de Le Havre, en Francia, donde adquirirán una residencia llamada Mi Deseo, Mon Désir, y una tercera residencia que van a adquirir en París. Los expertos han especulado mucho sobre dónde se encontraba exactamente dicha residencia, ¿no? En la opinión mayoritaria, la residencia que ellos compran estaba en el número 76 de los Campos Elíseos, que es la propia rotonda de los Campos Elíseos. Sin embargo, y espero aquí no meterme en un lío, hasta donde yo he podido investigar, y aunque se cree que el plafón de Fortuny, que hoy nos reúne, se pintó para el palacio que estaba en los Campos Elíseos, yo creo que en esos años todavía no lo habían adquirido. Yo he encontrado un registro en el archivo de París en el que ellos, cuando venden la Malmaison, en 1862, adquieren una residencia intermedia sobre la que nadie se ha detenido, que estaba en el barrio de la Muette, en el distrito 16 de París, en la calle de la Pompe, ¿no? Y yo creo que es donde estuvo el plafón de Fortuny. En cualquier caso, es una cuestión secundaria dentro del discurso general artístico que hoy nos ocupa. Y Agustín Muñoz, a quien además Luis Felipe, antes de la llegada de Napoleón III, el Segundo Imperio, había nombrado duque de Montmoreau, idea en esta residencia parisina, sea la que yo creo o sea la que realmente, la que casi todo el mundo cree que es la de los Campos Elíseos, idea un ambiciosísimo proyecto decorativo con el fin de resaltar el papel que había jugado su esposa Cristina en defensa de la legitimidad del trono de Isabel. Piensen que estamos en los años en que en España está gobernando Isabel II y su madre está en el exilio con su segundo marido. La idea que tiene el matrimonio es de crear un gran proyecto sobre los principales logros políticos que María Cristina había tenido como reina gobernadora de España y que en su opinión personal no habían sido sobradamente conocidos. Como señaló ya en su momento José Luis Díez, los duques de Riansares pretendían además legitimar en París su cuestionada y desprestigiada imagen en España, país al que no se les permitiría volver. Pero aquellos personajes que les visitaran en su suntuosa
residencia parisina, debían admirar y podían admirar unos cuadros, ese programa iconográfico que decoraba ahora sus salones y que era un tributo al que ellos consideraban sinceramente el buen gobierno y la condición regia de la propietaria del palacio. Al mismo tiempo, los riánsares estaban siguiendo una moda asentada durante el Segundo Imperio francés, durante la cual la nueva aristocracia financiera mandaba decorar con ampulosos plafones sus residencias. Así, por ejemplo, el banquero Perrier, que era el gran rival, el gran competidor directo que tuvo siempre Rothschild, había encargado un gran panel decorativo para su hotel situado en el Faubourg Saint-Honoré y se lo encarga al gran pintor clasicista Alexandre Cabanel, quien también va a recibir en esos años en que los riánsares están buscando cómo decorar su residencia, va a recibir Cabanel el segundo encargo de otro plafón para un palacete que está en la Place Vendôme, que era entonces propiedad de un magnate del azúcar llamado Constant Sey, y que actualmente es la sede de la banca JP Morgan en París. Son obras, tanto la primera como la segunda, de herencia claramente barroca. Este segundo techo se organiza expulsando hacia los cuatro ángulos los grupos de figuras y enmarcándolo como el anterior en profusos estucos dorados. Ninguna de estas opciones plásticas que estaban tan a la moda en el París del Segundo Imperio será la que elijan los duques de Riánsares para su residencia, puesto que ellos van a optar por la narración, como decía, de los grandes logros de María Cristina frente a las alegorías de carácter mucho más decorativo que estaban contratando los banqueros. El duque de Riánsares, Agustín Muñoz, va a buscar así a tres pintores, los tres españoles, a los que va a encomendar tres plafones, de los que uno solo nos ha llegado, que es el de Fortuny. Sobre el primero de ellos, que tienen en imagen, no vamos a detenernos. Se trata del encargo que hace Riánsares al pintor madrileño especializado en pintura de género e historia, Lorenzo Vallés, de formato, como ven, ovalado, como será el de Fortuny, con el tema de la alegoría de la reina María Cristina concediendo el decreto de amnistía de 1834. Como ven, 30 años más tarde, María Cristina va a defender lo que ella considera sus grandes hechos benévolos, que fueron la amnistía, el estatuto real y el apoyo a las tropas en la guerra carlista. Esto es un boceto que se conserva en colección privada. Siento mucho la ínfima calidad. No sabemos exactamente para qué estancia de la residencia parisina se destinó y no sabemos ni siquiera si era un plan B que tenía el duque de Riánsares por si Raimundo de Madrazo no terminaba aquel que le encargó. El que recibió Raimundo de Madrazo es uno que tampoco conocemos y que sepamos no se conserva, pero el boceto que creemos más elaborado se conserva en la Hispanic Society y representa la apertura de las Cortes en 1834, destinado a engrandecer aquel primer verso suelto hacia la monarquía constitucional del que ya hemos hablado. Pues en el fondo, como hemos visto, el Estatuto Real era un texto que mantenía un férreo control por parte de la monarquía y rechazaba del todo el sufragio universal. Este boceto, que ejecuta Raimundo de Madrazo en 1864, tiene la forma que debía tener, creemos, el techo definitivo. Es forma de cartucho frente a la forma ovalada de los plafones de Lorenzo Vallés y de Mariano Fortuny. La composición aparece dividida en dos planos muy marcados, igual que el techo de Mariano. Arriba, en este caso, a diferencia del otro, en este caso, el plano celeste, en el que tres figuras femeninas descienden en vuelo a coronar a la reina gobernadora, colmándola de bienes y riquezas, y una alegoría central que pueden ver que lleva en su seno el texto
de la carta otorgada y mira al espectador circundada por dos figuras, componiendo un segundo grupo alegórico. En el plano inferior, en vez de representar el salón de próceres que han visto ustedes en la litografía, donde de verdad se aprobó el estatuto real, Raimundo Madrazo, al menos en este boceto, prescindió absolutamente del marco arquitectónico y lo deja a cielo abierto sobre el horizonte de una vista de Madrid y puebla el plano inferior de los personajes que lo presenciaron, entre ellos su padre, que estuvo, Federico de Madrazo, estuvo en la aprobación del Estatuto Real presenciándola, marcadamente los diputados de las Cortes. Terminamos ya, en breve, con el lienzo que nos reunía, que frente a la forma de cartucho del plafón encargado a Raimundo de Madrazo, Mariano Fortuny, al que habíamos dejado con su Batalla de Tetuán, y recuerden que me he ahorrado toda la producción que produce y que es mucha de los 5 años intermedios, que no me compete aquí asumir para además no distraerles, recibe el encargo también, igual que Madrazo y Vallés, de asumir el tercer plafón en forma ovalada. La disposición, en mi opinión magnífica, que tiene en la exposición, donde muchos de ustedes ya lo habrán visto, nos hace perder un poco la percepción de sus medidas reales, pero el plafón de Fortuny mide en su lado corto 3 metros y en su lado largo 4,60. Es un cuadro muy grande, que el duque quería encastrar en el techo de uno de sus salones, posiblemente el Salón Rouge, el Salón Rojo, de la residencia, que todavía no está muy claro en qué calle estaba en París. El tema que debía asumir Fortuny debía representar a la reina gobernadora acompañando a su hija Isabel al pasar revista a las tropas apostadas a las afueras de Madrid durante el inicio de la Primera Guerra Carlista. Lo de que era el inicio de la Primera Guerra Carlista es lo que ha creído la historiografía de Fortuny hasta esta exposición, donde ha aparecido una gran cantidad de documentación inédita que explican ya definitivamente el episodio. María Cristina se representa a sí mismo infundiendo a las tropas cristinas su moral junto a su hija durante el asedio a la capital. Como decía, se ha identificado, parece que ya definitivamente, que el episodio concreto representado es la llamada Expedición Real, que tuvo lugar el 12 de septiembre de 1837, cuando el infante don Carlos, unido al infante don Sebastián de Borbón, llegan hasta las puertas de Madrid, quedando en evidencia el pretendiente carlista al no atreverse a tomar la ciudad. María Cristina elige, pues, 30 años después, el momento que ella considera de viraje en la guerra carlista, que es la expedición real, en que tras llegar a las puertas de Madrid, ninguno de los dos infantes se atreve a cruzarlas y ella se representa a sí misma paseando en carruaje, insuflando ánimo a las tropas cristinas que la defendían. Para los detalles más pormenorizados de este cuadro, me permito remitirles a la ficha que en el catálogo ha realizado Pedro Martínez Plaza, y me voy a limitar aquí, para no entretenerles demasiado, a las novedades que en el catálogo se han presentado. Diversas cartas del Fondo Madrazo que adquirió el Museo del Prado parecen evidenciar que no fueron directamente ni María Cristina de Borbón ni el duque de Riánsares quienes supervisaron personal, directa y diariamente la ejecución de los plafones, sino que se lo encomendaron a su secretario personal llamado José Galle. Según sabemos ahora, Fortuny le envía a José Galle un primer boceto de la obra que el secretario le devuelve corregido, pues consideraba, entre otras cuestiones, que el pintor había concentrado la acción. Recuerden el problema que había tenido Fortuny con la unidad de acción,
tanto en la batalla de Badras como sobre todo en la que le derrota a él, que es la batalla de Tetuán, al concentrar la unidad de acción en el centro. Bien, Galle le dice que eso no es posible, puesto que no pueden estar personajes en el centro de la composición, puesto que va a pender, se va a colgar de allí la lámpara. Como todos saben, la propia definición del término plafón es la de un adorno que decora la parte central de un techo en el que está el soporte para suspender la lámpara. Es propio de los plafones que estén horadados suspendiendo una lámpara de gran peso. Además de recomendar a Fortuny que liberara la composición de toda la acción que había situado en el centro, Galle le ofrecía en su carta descripciones de gran precisión sobre el terreno, que incluía no solo características topográficas, sino incluso árboles, descripción de árboles o la posición exacta que habían ocupado los regimientos durante la expedición real. Dicha descripción minuciosa ha permitido ahora al autor de la ficha, Pedro Martínez Plaza, identificar en su texto del catálogo detalles hasta ahora que nos eran desconocidos, como la identificación precisa de los personajes. El camino... no tengo punzón. El camino que tienen arriba en la imagen por el que recorren los carromatos, estoy segura que lo verán, se sabe ahora, sabemos ahora, gracias a la carta del secretario José Galle, que representa el camino de Aranjuez que lleva a la Puerta de Toledo y que tiene a su izquierda, que es la montaña de la izquierda arriba que pueden ver, el Cerro de los Ángeles con su ermita coronándolo. Debajo, el camino central, el que está más detallado en la imagen que les pongo, es el camino de Atocha, el camino de Vallecas, perdón, que lleva hasta Atocha. Y la composición se cierra en la parte de abajo con las inmediaciones del Retiro. Pero, perdón. A la derecha tienen a los soldados de las compañías del ejército cristino. A la izquierda del carruaje que están formando en fila pueden ver la compañía a caballo del ejército cristino presentando armas a la reina, y sobre él, perdonen el lío, el ejército que va vestido en parte de rojo a la izquierda de la composición es evidentemente el regimiento de infantería del ejército carlista. Sobre él están montados a caballo el infante Sebastián Gabriel de Borbón con su Estado Mayor, una compañía de guerrillas y un batallón de reserva a su espalda. En la parte baja derecha se situó a sí misma en la composición la reina María Cristina junto a su hija Isabel II, montadas en una carroza de gala que conocemos gracias a la fotografía que tomó ese año el gran fotógrafo Jean Laurent de la carroza de gala de Isabel II. Actúa el que está a la derecha de Isabel II levantando el brazo y señalando algo a modo de escolta, es el mariscal de campo del ejército cristino, Evaristo Fernández de San Miguel, que va escoltando a las soberanas mientras pasan revista a las tropas. Cierran el séquito a caballo, entre otros, el general Leopoldo O'Donnell, en su condición de mariscal de campo del ejército también cristino. El secretario Galle insistió especialmente a Fortuny en que se esmerara en los retratos de los protagonistas para garantizar, dijo, la veracidad histórica del episodio bélico concreto representado, en el que se había evidenciado el inicio de la derrota de don Carlos en sus pretensiones al trono. Recuerden que se trata de una intención del todo contraria a la que el propio Fortuny había tenido en su interpretación de la batalla de Tetuán
en la que no representó a ninguno de sus protagonistas con sus rasgos fisionómicos. Por otro lado, gracias al inventario de pinturas conservado en la residencia parisina que se levantó en esos años, sabemos que el plafón de Fortuny adornó el Salón Rojo. Este Salón Rojo estaba dedicado a las visitas y se configuraba mediante el techo que tienen en imagen y una disposición en los muros laterales de retratos familiares, legitimando así, de nuevo, de manera propagandística, el papel que había desempeñado María Cristina durante su regencia y como garante de la continuidad dinástica en su hija Isabel II. Se trata, en definitiva, este plafón de Fortuny, de un lienzo cuyo asunto, al estar minuciosamente detallado por el comitente, el duque de Riánsares, por boca de su secretario, además de su marcado mensaje propagandístico, impide toda licencia artística a Fortuny. Él solo se permite que sepamos los dos jinetes que pueblan el primer plano y que le autorizó Galle, pero él se encuentra en todo momento limitado a ejecutar los dictados precisos del secretario. A esta dificultad se sumaba la de la envergadura de la obra, cuyo formato, aquí ovalado, pero en el fondo también panorámico, como hemos visto, le había forzado a abandonar la batalla de Tetuán. Él asume el tema del plafón con una perspectiva muy forzada del lienzo, que está dispuesta, como el plafón de Raimundo de Madrazo, en dos marcados planos narrativos, pero consigue, al final de todo, que traspase su visión realista de la escena, que era la que quería María Cristina y eran los postulados plásticos hacia los que en esos años estaba caminando Fortuny. Es, pues, una obra de gran interés, de enorme calidad artística, en la que conviven el virtuosismo de las figuras con, a pesar de la escasa libertad en el tema, una gran libertad en la ejecución del paisaje y de los personajes. La repercusión crítica y artística, y con esto cierro mi intervención, que tuvieron los plafones que pintaron Raimundo de Madrazo, porque no sabemos nada del de Vallés, se le pierde la pista, y Fortuny para la residencia de los duques de Riánsares, fue prácticamente inexistente en España. La prensa española sí anunció que María Cristina le había encargado un gran plafón a Fortuny, pero nunca mencionó el de Raimundo de Madrazo. El crítico y luego biógrafo Charles Davilliers sí vio el lienzo de Fortuny instalado en la residencia parisina, pero más allá de Davilliers, nadie, absolutamente nadie en Francia, hasta donde yo he podido mirar, citó nunca estos plafones. O no se vieron mucho o no tuvieron interés artístico en la Francia de 1866. Ese año, una publicación artística importante, la Gazette des Beaux-Arts, había realizado una crítica larguísima y muy elogiosa de otro plafón que se había pintado ese mismo año en París y que había cometido otro pintor clasicista como Cabanel, que era Paul Baudry, amigo, por otro lado, de Raimundo de Madrazo, en el gran salón del Hotel de la Paiva. Dicho palacete había sido decorado en estilo suntuosamente neorrenacentista y acababa de terminar de erigirse en el número 25 de la avenida de los Campos Elíseos, relativamente cerca de donde habitaban los Riánsares. Su propietaria, la Paiva, era una condesa de origen ruso, así apodada, que en innumerables veladas recibió en los años siguientes en su residencia a grandes pensadores de la Francia del Segundo Imperio, como los hermanos Goncourt, Hippolyte Taine o Théophile Gautier. Contrató para su gran salón, para decorar el gran salón, este gran plafón ovalado a Paul Baudry, que era el autor, conocerán la obra La perla y la ola, ¿no? Ese gran desnudo académico que había comprado Eugenia de Montijo en la exposición del Salón de 1863. Cuando un periodista fue a ver este plafón, estamos hablando del mismo año
en que Riánsares ha terminado su programa iconográfico. La crónica que apareció, como decía, en la Gazette des Beaux-Arts sobre el plafón de Baudry dijo: «Las horas dedicadas a su contemplación nos han reconciliado con la escuela contemporánea. Ahora nos recuerda que no estaba encerrada entera en el campo de los Elíseos. ¡Qué belleza!». El cuadro de Baudry representaba el tema mitológico de las horas del día y que estaba configurado por 4 desnudos académicos y figuras alegóricas de índole monumental. La crítica continuaba: «La frescura, la opulencia, la intensidad del color nos hacen traer a la memoria, sin duda, obras de Miguel Ángel, Manteña y Julio Romano». Bien. A ver, yo creo poder explicar esta tan elogiosísima crítica al plafón de Baudry, que es un plafón académico correcto, por la asistencia reiterada a las veladas del Salón de Madame Paiva, de la Marquise de Paiva, que por cierto se puede visitar en París, se concierta una visita y te lo enseñan, y es para aquellos cinéfilos el escenario donde se rueda la película Nana de Jean Renoir. Bien, ni creo que la crítica contemplara tan de cerca el plafón de Baudry, pintado el mismo año que el de Fortuny, y creo que quien lo hizo estaba íntimamente condicionado por esas tertulias que organizaba la Paiva a las que asistían los temidísimos hermanos Goncourt. Es pues una crítica excesivamente laudatoria. Tampoco se explica el silencio absoluto y total hasta prácticamente nuestros días del plafón de Fortuny. Por eso tengo que terminar alabando la disposición que ha hecho el área de pintura del 19 del Museo del Prado. Creo que ha sido idea de Javier Barón, de exponerlo como estuvo. No sabemos exactamente en qué residencia parisina, pero devolverle el soto in su, permitir que desde aquí abajo podamos verlo como estuvo expuesto y quizá mejorar la fortuna crítica de una obra que, bien por culpa del cuestionamiento al que fue sometido María Cristina de Borbón, bien porque al mismo pintor no le interesaran las pinturas bélicas y se lanzara rápidamente al pequeño formato, ha pasado prácticamente desapercibida hasta que ahora puedan ir a verla a las salas de esta exposición. Muchas gracias.